Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar ahorita del tema de columnas, un tema que ya habíamos nosotros platicado anteriormente. Eh, Nosotros ya habíamos dado una introducción de este tema, pero vamos a grabarlo otra vez y hablar un poco de ello, ¿no? Nosotros habíamos platicado acerca de las columnas. Cualquiera sabe cuál es la característica de las columnas. Y nosotros habíamos desarrollado anteriormente pues el tema que era de losas que trabajaban a flexión y a cortante principalmente, mientras que los elementos que ahorita vamos a ver como columnas no trabajan esencialmente a ello, trabajan de una manera diferente. Eso hace que nosotros los evaluemos de diferente manera o con un diseño diferente al que tendríamos o al que ya hemos visto nosotros en el diseño de losas y vigas esencialmente. Entonces, es diferente toda la terminología, es diferente la forma de diseño por las siguientes características. Una columna tiende a fallar por 4 motivos esenciales, ya sea por compresión, por cortante, por adherencia o por flexión. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar a el término o al diseño de las columnas como elementos que posiblemente fallen a compresión. En cortante generalmente pues no va a suceder, a no ser que hubiera un elemento sísmico. Adherencia pues también no debe de suceder porque se supone que debe de haber adherencia entre el acero y el concreto, debido a que ese acero es varilla corrugada, por lo tanto no debería de existir esas problemáticas. Y por flexión. Entonces aquí tenemos los 4 tipos de fallas comunes de una columna, que espero que lo puedan ver. Vamos a ver nosotros aquí. Y nos quedamos aquí a observar una falla que sería por compresión. Ahí viene un texto ahí que describe por qué falló directamente este elemento. Si quieren leerlo, háganlo. Y entonces nosotros vemos que pues el eje de la columna se mantiene. No pasó de su posición, simplemente lo que pasó para fallar este elemento es que el acero o la zona central de la columna se anchó de un lado y de otro. El acero, como pueden ver, se dobló en cada una de las zonas. Y cuando esto pasa, se considera que la falla fue debida a una carga axial de compresión. Pero no siempre las columnas van a fallar del modo en el que lo tenemos nosotros aquí marcado, que es ahí donde nosotros nos empezamos a marcar o a tratar de entender diferentes comportamientos que podríamos tener en estos elementos. Por ejemplo, podría tener yo una falla por torsión en columnas, que aquí fue debido a efectos sísmicos que sucedieron en diferentes zonas. Una es en California, en Estados Unidos, otra es en la ciudad de Guatemala, debido a sismos. Entonces, se generó una falla por torsión en las columnas. ¿Para qué sirve esto? No para que usted vaya a diseñar elementos que trabajen a torsión, los cuales son más difíciles de diseñar, sino para que usted esté consciente de que no podemos diseñar nosotros las estructuras pensando en que todos los casos son iguales y que todo lo que nosotros hemos aprendido o que aprenderán a través de este curso es suficiente para poder diseñar cualquier elemento. Simplemente es una introducción, simplemente vemos algunas cosas que les pueden servir, pero no podemos diseñar los elementos para todos los casos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Siguiente, falla por pandeo. Nosotros platicamos que teníamos diferentes comportamientos en una columna. Esencialmente dos cosas me causaban problemática. Uno es tener un elemento que trabaje a compresión y otro es un elemento que trabaje a flexión. Entonces, vamos a ver, una columna, como lo vimos, puede haber trabajado a torsión,
puede trabajar a cortante, puede trabajar por falta de adherencia, puede tener diferentes fallas. Esencialmente, para la mayoría de los casos, dos van a ser las que van a llamar nuestra atención poderosamente. ¿Qué quiere decir? Que van a ser las que más se presenten. No quiere decir que otras no se presenten, quiere decir que las otras son más raras, como lo vimos ahorita. La falla por torsión pues fue debido a movimientos sísmicos, los cuales en esta zona no son usuales para que haya este problema. Entonces, podemos pensar que la mayoría de los casos solo vamos a pensar en compresión o flexocompresión. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una carga de compresión? Bueno, vamos a suponer, yo tendría por esencia una carga compresión que se supone que es una carga de características axiales. Se llama esfuerzo axial y espero que ustedes recuerden eso. Se llama esfuerzo axial. ¿Qué es el esfuerzo axial? Es una fuerza, dice que una carga es axial cuando la fuerza resultante actúa en el centroide del elemento o en el eje del elemento. ¿Qué quiere decir esto? En términos prácticos, lo que me dice esta definición es que la carga que está sometida a la columna es la misma en toda su área. No hay diferencia entre la carga que hay en cualquier zona del elemento. Lo cual no es muy creíble, ¿no? Porque siempre hay las cargas, pues no podríamos decir que son totalmente axiales. Primer problema, pues la columna no es perfectamente un elemento que tenga cargas simétricas en toda su zona. Por lo tanto, la carga axial se supone es cuando tenemos solo una carga distribuida en todo su elemento. Sin embargo, si la carga no es distribuida, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va a haber una carga mayor en un tramo que en otra. Y eso hace que el elemento se comporte de una manera muy distinta. Entonces yo voy a tener aquí una carga pues más grande, acá una carga más pequeña y cargas pues que van disminuyendo su intensidad. A eso es lo que nosotros llamamos una carga que no es axial. La carga es más grande en un tramo, es más pequeña en otro, y eso es un elemento diferente, ¿no? Entonces es lo que tengo que entender. La carga puede ser distribuida o puede ser no distribuida. Si la carga es distribuida, va a pasar lo siguiente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque un diseño por compresión es diferente a un diseño por flexocompresión. Entonces, tenemos que pensar cómo está funcionando nuestra columna o cómo va a funcionar, porque a priori yo no puedo decirle a la columna, pues trabaja con presión, ¿no? Ella va a trabajar como tenga que trabajar dependiendo de las características de apoyos de cargas que esté sosteniendo. Entonces, yo tengo aquí la carga, vamos a suponer que sea carga axial. Quiere decir que pues la carga estaría trabajando, que la carga estaría pues en el eje, que sería una carga distribuida. Entonces aquí diríamos que pues es una carga axial. En este caso es compresión. La carga va a ser la misma en toda el área del elemento. Vamos a suponer que eso es una carga de compresión. Cuando tenemos eso, cuando tenemos una carga axial de compresión, como es este caso, axial, los momentos que ocurren en ella son cero por la siguiente condición. Un momento es igual a una carga o una fuerza multiplicada por una distancia que genera un giro. De tal manera que un momento, cuando la fuerza existe, la fuerza es la carga que está trabajando sobre la estructura. Pero la distancia que hay entre la carga axial y el eje es cero. Por lo tanto, carga multiplicada por cero me da un momento cero. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos cargas axiales, los momentos son cero. No existen momentos, existen solamente cargas axiales. Por lo tanto, el diseño es diferente al diseño que vamos a ver en la siguiente condición. Vamos a poner el otro ejemplo. Vamos a suponer
Vamos a ver lo siguiente. Trazo otra vez el eje. La carga no va a estar directamente sobre el eje. La carga se va a ir hacia un lado. Al irse hacia un lado, esta carga es ya no axial, sino que se vuelve una carga excéntrica. Ya la carga ya no está trabajando sobre el eje. Razón por la cual y estoy batallando para dibujarla. Esta sería la carga excéntrica. Razón por la cual el momento que estuviera trabajando aquí sería igual a la carga por la distancia. En este caso, si hay una distancia, que es la excentricidad. Entonces, sería P por E. ¿Qué quiere decir? Que el momento va a ser distinto de cero. Entre más alejado la carga esté del eje, quiere decir que mayor momento se va a generar. ¿Qué pasa con eso? Pues si la carga está fuera del eje, se genera un giro. Recuerden sus clases de estática. Ese giro que se genera va a conducir a que el elemento se flexione como si fuera una losa. Y le pase esta deformación. Como el ejemplo que vimos nosotros que vimos en la clase, ¿no? Cuando vimos lo del arreglo, cuando tratamos de hacerlo con los barradores. Tendría yo un momento diferente de cero y un elemento en el que se estaría flexionando el elemento. Como ya hemos platicado nosotros, una flexión no es buena para el concreto, porque cuando hay flexión ya no es. Vamos a hacer las diferencias entre los dos casos, para que quede claro. El primero que nosotros hicimos, que estoy palomeando aquí, es esfuerzo axial. Esfuerzo axial es compresión o tensión. En este caso es compresión. Una columna trabajaría a esfuerzo axial de compresión o pudiera trabajar a esfuerzo de flexocompresión, que sería este caso, en donde hay flexión aunada a las cargas de compresión que tenemos nosotros ahí. Cuando la carga es axial, como tenemos aquí, no hay momentos, por lo tanto el concreto trabaja con presión. Cuando el concreto trabaja con presión, ustedes recordarán que es la zona en donde trabaja mejor el concreto, es donde le gusta trabajar, sus características como material son buenas a compresión. Y ese es el F'C del concreto. Mientras que cuando trabaje acá, el concreto no es bueno para ello, porque el concreto no tiene la capacidad de trabajar bien. Cuando hay flexión, recuerden que hay compresiones en una parte y tensiones en la otra parte, igual que en la losa. Entonces, yo supongo que aquí voy a tener compresión en la parte inicial del elemento y una parte de zona de tensión. Esta zona, pues el concreto no es bueno para las tensiones. Por lo tanto, un esfuerzo de flexocompresión en un elemento como el concreto, como una columna de concreto, no me ayuda. Si fuese de acero, el problema podía ser solucionado, que sería una condición distinta, porque el acero es bueno a compresión y a tensión del mismo modo. Para que se dé este pandeo, el problema radica en que yo no puedo hacer un diseño pensando en si va a haber compresión o va a haber tensión. O, perdón, o va a haber flexocompresión. Yo no sé si va a estar trabajando a compresión o a flexocompresión. Eso lo debo de calcular para saber el riesgo que tengo de hacerlo. Por eso le recomendaré no utilizar secciones de columna que sean muy bajas, muy esbeltas, porque eso sería un problema que me considere ahí. ¿Por qué se va a dar el pandeo? Vamos a explicarlo, vamos a tratar de buscar ejemplos sencillos. Vamos a suponer
Y pongo este ejemplo, ¿no? Este símil, ¿no? Cuando alguien consume alcohol, pues puede tomar 2, 3 cervezas sin que tenga un efecto en el organismo que disminuya sus capacidades. Ya cuando pasa ese límite de 3 cervezas o 4 cervezas, dependiendo de la persona, sus características ya no son las mismas, ¿no? Ya no piensa igual, se desinhibe y ya no tiene los mismos desempeños que tendría antes de haber consumido alcohol. Esto mismo pasa en las columnas. Si yo no excedo una cierta carga, la columna va a trabajar a compresión. Pero si la excedo, esa columna va a trabajar a flexocompresión. Entonces, mi revisión debe de ir enfocada a buscar la carga que sería el límite, ¿no? La frontera entre una cosa o la otra, para poder saber si va a suceder una cosa o va a suceder la otra. Para que la carga, para que se genere el pandeo, debo de considerar ciertas cosas que tenemos aquí en la falla por pandeo. Si ustedes pueden ver, nosotros aquí tenemos pues que el eje no se respeta, ¿no? La columna ya se la dio toda, por lo tanto ya no es una carga axial. Para que cuando la carga ya no es axial es flexocompresión o una falla por pandeo. ¿Por qué se da la falla por pandeo? Por algunas características propias, relación de Beltrés. ¿Qué es la relación de Beltrés? Es la KL sobre R. K son las condiciones de apoyo. Quiere decir, por ejemplo, aquí, en qué está apoyada. ¿Qué tipo de apoyo están fungiendo esos apoyos? Si tiene vigas, si es directamente sobre la losa, si nada más está empotrada en la parte inferior. Entonces, esas características hacen que, pues, dependiendo de la restricción, que la K sea menor o la K sea mayor para el pandeo. Entre más restringido esté, menor la capacidad de pandearse que tiene, ¿no? Porque está tan restringido el elemento que no pasa nada por él. Otra cosa es la longitud. Si una columna es muy grande, tiende a pandearse, también un problema, ¿no? Entonces, una columna que sea de 5, 6 metros, 7 metros, pues difícilmente la voy a ver en concreto. La voy a ver en acero, la voy a ver en otros materiales que tienen una mayor capacidad de carga, pero no la voy a ver mucho en concretos. Y R es el radio de giro. El radio de giro es igual a la raíz de la inercia sobre el área, que tiene que ver con las características, como lo vamos a ver, de geométricas del elemento. Entonces, el radio de giro, entre más alto sea y menos ancho, pues hay una radio de giro mayor que lleva al pandeo. Entonces, debo de tratar de que la relación entre el área sea suficientemente grande en comparación con la altura. La carga crítica. Como lo dijimos, todo lo que me importa es la carga que me lleva al pandeo. Si la carga es muy pequeña, aunque el elemento sea esbelto, pues no hay bronca, no trabajará flexocompresión. Pero si la carga es mucha y el elemento es esbelto, pues fácilmente va a llegar esa carga de exceder la carga crítica y a tener este problema. Entonces yo debo de revisar la carga crítica en este material. Y por último, pues sería la resistencia del material. La resistencia del material pues viene dada por la rigidez, que es modo elasticidad y la inercia. Modo elasticidad ya lo hemos platicado nosotros. Lo han de haber visto ustedes en resistencia de materiales. Ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Y dijimos que era la pendiente de la curva esfuerzo-deformación en la zona elástica, que representaba la capacidad que tenía un elemento a deformarse ante ciertas cargas. Un modo de elasticidad alto era aquel en el que necesitabas mucha carga para poder deformar un material. Entonces, una característica propia del material, el modo de elasticidad. Mientras que la inercia, dijimos nosotros que dependía de las características geométricas de un elemento. Y decíamos, bueno, imagínate una columna cuadrada, pues tiene el mismo ancho y alto. Por lo tanto, las inercias o la geometría del elemento hacen que tenga las mismas características en Y de las que tendría en X. Pero si la columna no es cuadrada y es rectangular, pues ahí ya las cosas cambian. ¿Por qué? Porque la inercia en X va a ser visiblemente mayor que la inercia en Y.
Y esto pues me crea dificultades. Si la inercia en X es inercia en Y es menor, quiere decir que el elemento va a tratar de pandearse en el eje débil del elemento. Por lo cual, cuando utilice figuras o columnas que no sean simétricas, pues voy a tener dicha bronca. Algo que ya habíamos visto nosotros en vigas. Si ustedes recordarán, nosotros vimos vigas y decíamos, pues las vigas son aperaltadas. Se colocan así, donde la inercia mayor es en el eje X y donde la inercia menor es en el eje Y, y eso lo veo en las tablas. Por eso las vigas se colocan en la orientación para soportar la flexión en el eje X. Entonces, eso tiene un sentido, en las columnas igual lo tiene. Entonces, también debo de considerarlo en el momento de diseño de una columna como tal. Hasta aquí dejamos la primera parte como tal.